Si necesitan más, yo puedo volver a hacer más pan. Pero Jesús ahí mostró su grandeza en una cosa pequeña cuando dijo, juntad lo que sobró, para que no se desperdicie nada. ¿Se acuerdan de la actitud de Jesús hacia las madres con niños? La Biblia tiene varias expresiones cuando dice, sin tender tu cama, que lo haga mamá, que lo haga la sirvienta, que lo haga quien. Jesús podía haber dicho, bueno, yo resucité, yo soy grande, ya gané. Una tremenda victoria. Le podía haber dicho a un ángel, a ver, dóblame tú, por favor, el lienzo, si eres tan amable. O ahora que venga Pedro, le dices que él, que tenga la satisfacción de doblar el lienzo de su maestro. Él mismo lo hizo. Y recuerdan ustedes la grandeza de Jesús en el rito de humildad y santa cena. En muchos aspectos, Jesús nos muestra la verdadera grandeza, el verdadero éxito cuando somos cuidadosos en las cosas pequeñas. Y el hogar es un aspecto que especialmente hoy en día, que está siendo tan descuidado, nosotros debemos de darle su lugar dentro de lo que es el éxito. Hay un segundo aspecto que quisiera yo señalar de José. Fue un hombre, si ustedes analizan a lo largo de otros pasajes de la Biblia, que por el tiempo no nos va a dar hacerlo, ustedes van a notar la preocupación de José por su padre, la preocupación de José después por sus hermanos. Desde el principio hasta el final, en la historia de José, vamos a encontrar un hombre que se preocupó por su familia. Aún con hermanos que lo habían vendido, tuvo ese espíritu de perdonarlos y de interesarse en sus necesidades. Así que José, estoy viendo en este primer elemento de éxito, me enseña la lección, repito, la religión, el éxito comienza en el hogar. Hay un segundo secreto que sacamos aquí de la palabra de Dios. Y es lo escribo con las siguientes palabras. Número 2, se atrevió a ser diferente, aunque él se encontró rodeado de atmósferas negativas que lo invitaban a pecar y a hacer el mal. Lo que llaman hoy en día la presión de grupo, ¿no? Hoy en día hay una palabra en inglés que ustedes emplean que llaman la presión de grupo, ¿sí? Hay personas que se sienten presionadas a hacer el mal porque pues, la mayoría de todo el mundo lo hace, ¿sí? Todo el mundo fuma, todo el mundo miente. Bueno, yo lo hago porque tengo la presión que todo el mundo lo está haciendo. Si todo el mundo fornica, bueno, yo fornico. Ya no es muy popular mantener la virginidad hasta el matrimonio porque todo el mundo lo hace. Bueno, la presión de grupo. Es interesante que José, solo por mencionar algunos ejemplos, pero tú mismo puedes analizar en qué otros aspectos tú puedes estar sintiendo la presión de grupo. Él se atrevió a ser diferente. Y ese es un elemento sumamente importante para tener éxito de acuerdo a la Biblia. La Biblia dice, yo honraré a los que me honran. Y aquí hay un principio sumamente fundamental. Como José se atrevió a ser diferente en su hogar, comenzando desde ahí mismo, y después lo vas a ver a él siendo diferente en otras esferas, por ejemplo en el hogar. ¿En qué forma José fue diferente en el hogar? Su propio padre era un polígamo, tenía 4 mujeres. José solamente tuvo una. Él no aceptó ni siquiera la presión del mal ejemplo de su propio padre. La Biblia me dice que José tenía un hermano, Rubén, que se durmió con una de las esposas de su padre, o sea, una de sus madrastras. Judá, dice Génesis capítulo 38, él acostumbraba o practicaba buscar prostitutas. Leví y Simeón, otros hermanos de él, eran crueles, vengativos y asesinos. Él decidió no ser vengativo, ni siquiera con su propio hermano, cuando le vino la oportunidad de ser vengativo. Yo escojo no ser mujeriego porque veo los resultados del pecado. He conocido jóvenes que sus padres eran borrachos y ellos odian el alcohol porque le vienen las escenas de cuando su padre llegaba borracho, cómo maltrataba a su esposa, a su madre, de la persona, y cómo ellos sufrían. Entonces no hay excusa. Y aquí José se me plantea como una persona que se atrevió a ser diferente en su propio hogar. Ustedes recuerdan que dice el versículo 2, la última parte, dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Eran personas crueles los hermanos, fueron tan crueles que no se olviden ustedes lo que le hicieron a su propio padre, ¿sí? De vender a José, matar un animal, revolcar el manto de colores que el padre había hecho con tanto cariño para José, en sangre, y luego mentirle al padre y decirle que fue una mala fiera por allá que lo mató, y ocultarle la verdad. Eso muestra la clase de sentimientos que tenían estos hermanos de José, pero él se atrevió a ser diferente. Y este principio, jóvenes y señoritas, es sumamente importante para tener el éxito que Dios nos presenta en las páginas de la Sagrada Escritura. José se atrevió a ser diferente en su hogar. José se atrevió a ser diferente también en su lugar de trabajo.
¿Recuerdan ustedes a José en la casa de Potifar? ¿Qué atmósfera le rodeó a José en la casa de Potifar? ¿Qué presión? Y el verdadero éxito nos lleva a nosotros a ser diferente a pesar de esas presiones, a pesar del que dirán, a pesar del ridículo que aparentemente yo voy a hacer ante otros que lo hacen ellos. Así que aquí vemos que él fue diferente también en su lugar de trabajo, en su casa, fue diferente en la cárcel. ¿Qué atmósfera analizamos que le rodeaba en su hogar? Negativa. En su trabajo con la mujer de Potifar, negativa. Y en la cárcel, ¿te has imaginado la atmósfera que le rodeaba a José ahora en la cárcel? Parece que iba de mal en peor. Del hogar al trabajo y ahora en la cárcel. Una atmósfera de lo peor, con delincuentes. Pero él se atrevió a ser diferente. Y si tú observas por haberse atrevido a ser diferente y vivir los principios que su madre le había enseñado, principios divinos, en cada uno de esos lugares, él salía victorioso. Él salía exitoso, ¿sí? Y era su luz la que brillaba, y no las tinieblas las que opacaban la luz de él, de su carácter, de su integridad. Y eso a mí me llena de emoción y de inspiración cuando analizo yo a José definitivamente, y reconozco que tengo mucho que aprender en ese terreno de él. También ustedes recuerdan que finalmente José llegó a Egipto, llegó como esclavo y posteriormente se convierte en el primer ministro. Y Egipto era una nación pagana, idólatra, corrupta. Pero él se atrevió a ser diferente en Egipto y finalmente el Dios de José fue dado a conocer en todo ese vasto imperio. Y aquí me está presentando, mis queridos hermanos, ese principio importante para tener éxito es atreverse a ser diferente. Y cuando nos atrevemos a ser diferente, entonces ocurren cosas distintas. Tú este verano que viene tienes una oportunidad, desde anoche estamos hablando acerca de la posibilidad de poder convertirte en un colportor. Esta tarde te invitamos a venir a las 4:30. Ahí vamos a escuchar testimonios de jóvenes, experiencias extraordinarias, no pierdes nada, ven. Y anímate a ser diferente el próximo verano, a experimentar algo distinto. Hay algunos que tratan de experimentar con drogas, hay algunos que tratan de experimentar con alcohol o tratan de experimentar con otras cosas negativas. ¿Por qué no te atreves a experimentar con algo que Dios nos habla en su palabra, que puede ser de gran bendición, como es un instrumento de salvación para otros? Ser una persona de éxito es que era un hombre soñador. ¿Era un hombre qué? Soñador. Solo los cadáveres, o sea, los muertos, no sueñan. Pero hay seres humanos que son cadáveres vivientes, nunca sueñan nada. Dios creó la mente del ser humano, la mente tuya, la mente mía, la mente de cualquiera ser humano, cualquiera, no importa si es un indio chamula allá de mi tierra de México, o un indio del Perú, de los incas, o un indio aquí de las reservas de Estados Unidos, no importa, o un hombre intelectual de una nación de Europa, o Canadá o Estados Unidos, cualquier cerebro de un ser humano, Dios lo dotó con la capacidad de soñar. Y cuando tú permites esa capacidad que Dios le ha colocado a tu cerebro que se desarrolle, tú puedes llegar a hacer grandes cosas con esa capacidad de soñar. Y este tercer elemento de éxito es que nosotros tenemos que ser personas soñadoras, ¿sí? Tenemos que ser personas soñadoras. Solamente un cadáver es el que no sueña. Pero repito, hay personas que están vivas, pero son como cadáveres vivientes, no tienen sueño soñador. Tenemos que ser personas soñadoras para tener éxito, estar dispuestas. Pero también hay un aspecto muy importante. Cuando tú tienes sueños, tienes que aceptar que muchas veces tu propia familia se va a burlar de tus sueños. ¿La familia de José se burlaban de los sueños de él, sí o no? Sí. Él tenía sueños, pero su misma familia se burlaban de él, ¿sí? Y él estuvo dispuesto a pagar el precio de sus sueños. Era diligente, él hacía su parte, no dejaba solamente que Dios hiciera su parte, ¿sí? Él hacía su parte y Dios bendecía lo que él hacía. Entonces ustedes observan, José siendo un soñador, estuvo dispuesto a pagar el precio de sus sueños. Por eso fue vendido, pero él tenía sueños y eran sueños que Dios había colocado en su mente y estuvo dispuesto a pagar los precios de esos sueños. Jóvenes, señoritas, tú has venido a esta institución a estudiar una carrera, tienes un sueño, ser enfermera, ser pastor. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio de esos sueños. Posiblemente algunos se burlen de ti, algunos digan, no, no puede, es imposible, no tiene dinero. Atrévete a soñar. Y si tú confías en Dijo la lectura que nuestro hermano leyó, el Salmo 60:12, en